Mi nombre es María Isabel Flores Palacio. Soy aspirante a la licenciatura en Contabilidad y Finanzas Públicas de la Universidad Abierta y a Distancia de México. El tema para la investigación documental y de campo que elegí es la contabilidad electrónica. Esta investigación tiene como finalidad determinar si el establecimiento de la contabilidad electrónica le va a permitir al sistema de administración tributaria tener un mejor control de las operaciones lícitas de las personas físicas y morales en el país, mediante el cruce de información de todos aquellos contribuyentes que expiden o reciben un comprobante fiscal y su influencia en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. El grado de aceptación entre los contribuyentes. Si esta reforma fiscal en México permite que el gobierno federal tenga un mejor control para evitar la evasión, defraudación y omisión fiscal de los contribuyentes, para que estos contribuyentes den cumplimiento a sus obligaciones en tiempo y forma. ¿Qué tan viable ha resultado su implementación en las zonas rurales? Es por ello que el campo de estudio que elegí es el municipio de Xochicomula de Sesma, en Puebla. Gracias. En México se tiene una administración hacendaria débil, lo que genera la evasión de impuestos y una recaudación ineficiente. La integración de la contabilidad electrónica como medio para regir, formalizar y mantener al día sus declaraciones de impuestos para el cumplimiento de estas es una reforma integral que contribuye a la eficiencia, eficacia y transparencia de las decisiones del gasto público en México. ¿Pero acaso el contribuyente cuenta con las competencias necesarias que le permiten el registro de ingresos y gastos para la presentación de sus declaraciones, así como la emisión de la generación del comprobante fiscal a través de Internet o conocido como factura electrónica para dar cumplimiento en tiempo y forma a estas obligaciones? ¿Qué nivel de dificultad tiene el contribuyente para poder realizar su propia contabilidad electrónica a través de las tecnologías de la información? El objetivo principal de esta investigación es determinar si la contabilidad electrónica resulta viable para que el contribuyente conozca sus obligaciones fiscales en el régimen de incorporación fiscal, para dar cumplimiento en tiempo y forma con las mismas, favoreciendo la regulación de las obligaciones fiscales como la recaudación de los impuestos. De manera específica, determinaremos qué grado de aceptación tiene la implementación de la contabilidad electrónica entre los pequeños contribuyentes. Integraremos si la contabilidad electrónica evita la evasión, defraudación y elusión fiscal por parte de cada uno de los contribuyentes. Conoceremos cuáles son los factores que considera el SAT para el control de las operaciones de las personas físicas y morales. Valoraré si los contribuyentes están preparados con una estructura tecnológica para poder llevar su contabilidad electrónica. La contabilidad electrónica es el deber de llevar los movimientos y asientos contables por medios electrónicos, siguiendo con la entrega periódica de la información contable a través del portal de Internet del Sistema de Administración Tributaria o SAT. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público implementó la contabilidad electrónica dado que la economía y el número de empresas en el país están en constante crecimiento. El SAT cuenta con poco personal para atender las auditorías a nivel nacional y los costos de capacitación son elevados para establecer criterios de evaluación hacia los contribuyentes. Ahora bien, la tecnología permite simplificar y unificar los procesos y acelerar todo tipo de trámites tanto para el SAT como para los contribuyentes. La contabilidad electrónica permite al SAT encontrar discrepancias en relación a los pagos de los impuestos, lo que facilita y agiliza el trabajo tanto para la autoridad tributaria como para los contribuyentes. Actualmente casi todos los contribuyentes emitan sus facturas y nóminas en formato CFDI, que es el comprobante fiscal digital por Internet o también llamado factura electrónica, permitiendo que con ello el SAT pueda estimar los estados de resultados de cada uno de los contribuyentes basados en su flujo de efectivo. Para un mayor control y debido a las carencias actuales de recursos humanos, el SAT decidió solicitar la información contable en formato electrónico XML, así como cuentas y balanzas de pagos de los contribuyentes. Adicionalmente, pidió asociar dentro de las pólizas la información de los CFDIs, de ingresos y gastos, detallando la forma de pago y cobro de los mismos, con el objetivo de tener una imagen más clara de salud física de los contribuyentes.
Esta iniciativa es vanguardista a nivel nacional y coloca a México en un nivel tecnológico superior a la mayoría de los países, miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, al gozar de mucha información electrónica fiscal de los contribuyentes, mediante la reforma que surgió el artículo 28 de la Comisión Fiscal de la Federación, o CFF. A partir del 1 de enero del 2014, los registros o asientos que integran la contabilidad solo se llevarán en medios electrónicos. Todas las personas morales y las personas físicas con actividades empresariales y profesionales, así como los arrendadores, están obligados a llevar contabilidad de acuerdo a la Ley de Impuestos sobre la Renta, haciendo los registros de acuerdo a lo establecido en el CFF. Adaptar servicios electrónicos era una prioridad, cuyo beneficio no podría apreciarse sin un cambio en cuanto a su forma y organización. Las ventajas del uso de la contabilidad electrónica nos ofrecen múltiples opciones de entrega para el contribuyente, eliminar recursos destinados al empleo del papel y hace más eficiente el manejo de archivos digitales electrónicos, reducción de tiempos y costos, ya que las plataformas tecnológicas realizan un proceso automático en fracción de segundos, lo que mejora el ahorro del tiempo y el esfuerzo. La contabilidad electrónica representa un reto para los contribuyentes por el incremento de sus responsabilidades fiscales, el cual no ha tenido una buena aceptación por parte de los contribuyentes. Durante la investigación de campo que realicé, de acuerdo a los datos recabados de la información documental, decidí visitar la oficina de la Regiduría de Hacienda y Patrimonio Público del Ayuntamiento de Chalchicomula de Sesma, a fin de poder observar la frecuencia con que los usuarios acuden a la oficina para llevar a cabo la prestación o requisición de los servicios de alta, actualización y trámites oficiales propios de la recaudación de impuestos. Lamentablemente, no se pudo realizar el ejercicio, debido a que la oficina se encontraba fuera de servicio por el mantenimiento de las instalaciones que se encuentran dentro del ayuntamiento. Por lo cual, trasladé la investigación a la oficina de la Secretaría de Administración Tributaria del SAT en el Centro Integral de Servicios del SIS en Ciudad Saludar, la misma que presta solamente servicios básicos al contribuyente. Esta cuenta con 4 módulos de atención y pude observar que hay muy poca afluencia del contribuyente. Asimismo, dentro de esta fase de investigación realicé 2 entrevistas. La primera de ellas fue al licenciado Gustavo Alfonso López Sandoval, regidor de Hacienda y Patrimonio del Ayuntamiento de Chalchicomula de Sesma, quien nos da una perspectiva desde la recaudación del impuesto. La segunda entrevista fue hecha a la contadora licenciada Ana Laura Aquino Solares, licenciada en Contaduría Pública de Ciudad Cerdán. Esta se realizó vía WhatsApp, ya que la contadora no se encontraba dentro de la ciudad, la cual arroja una perspectiva desde el contribuyente. De estas entrevistas obtuvimos que si bien la contabilidad electrónica es una herramienta que facilita las declaraciones del contribuyente, resulta poco eficiente en su implementación, por el cual el incremento de los servicios contables se ha incrementado. Las plataformas digitales y el portal de internet del SAT son muy poco intuitivos, ya que los tecnicismos empleados requieren de conocimientos especializados en contabilidad, lo que resulta complicado para el contribuyente. Lo recabado me lleva a realizar encuestas de opinión hacia los contribuyentes para saber la opinión sobre el impacto en la economía del país y el grado de aceptación de la contabilidad electrónica, las cuales arrojan datos similares con lo que ya hemos comentado. Además, los contribuyentes comentan que la recaudación de impuestos solo se aplica a un sector de la población, al no existir los mecanismos acertados y necesarios para que todos sean partícipes en estas reformas hacendarias, ya que el comercio informal en el país sigue en aumento, perjudicando a los pequeños contribuyentes, quienes son los que más pagan impuestos, ya que ellos, además de pagar los pagos de IVA e ISR, hacen pagos de uso de suelo, alta de negocios, dictámenes de protección civil, entre otros. Además, tienen que contratar los servicios contables porque no son deducibles ni intuitivas las plataformas, lo cual le genera demasiados gastos al contribuyente. Opinan también que el impuesto recaudado solo favorece al gobierno y a políticos corruptos, pero nunca al contribuyente, por lo que recomiendan que el impuesto captado sea utilizado para los sectores de salud y educación,
así como la recaudación y uso de recursos, sean presentados de forma transparente y libre en los medios electrónicos del país, justificando la comprobación de cada uno de los gastos por medio de evidencia fotográfica. Como conclusión, y de acuerdo a los cuestionamientos iniciales, puedo concluir lo siguiente. La contabilidad electrónica es una buena herramienta tecnológica para la contabilidad de los contribuyentes, aunque su grado de aceptación entre los pequeños contribuyentes no ha resultado muy buena, debido a dos factores. Primero, los pequeños contribuyentes consideran que no deberían pagar tantos impuestos al SAT, ya que son excesivos estos. Y dos, pero no menos importante, la implementación de las plataformas informáticas no son flexibles ni factibles, ya que no son intuitivas para estos, lo que genera que resulten ineficientes en la recaudación de los impuestos. Lamentablemente, la contabilidad electrónica no cuenta con la metodología ni los procesos necesarios para evitar la evasión de la defraudación fiscal por parte de los contribuyentes. Al contrario, la venta ilegal y la emisión apócrifa de las facturas ha ido en aumento y a partir de las reformas hacendarias ha sido mayor. La implementación de la contabilidad electrónica solo está resultando viable para las macros y pequeñas empresas, quienes sí están llevados y obligados a llevar una contabilidad electrónica transparente, por lo que concluyo que nos encontramos ante un panorama de recaudación completamente ineficiente. Mis recomendaciones de acuerdo al análisis realizado son los siguientes. Asesorar a los contribuyentes acerca de las plataformas informáticas en lo que respecta a cada uno de sus giros comerciales. Que lo recaudado de los impuestos sean empleados para mejoras en su mayoría de los servicios de salud y de educación del país. Otorgar a los contribuyentes que cumplan en tiempo y forma sus declaraciones recompensas con descuentos por pronto pago. Integrar al comercio informal para el cumplimiento del pago de los impuestos. Modificar la reforma hacendaria de manera que los pequeños contribuyentes no se vean tan afectados en el pago de estos impuestos. Implementar acciones como la de los gobiernos europeos para que la mejora de la vida y las condiciones del país sean mejores. Por lo tanto, se deberán de contratar asesores extranjeros para el manejo y recaudación de los impuestos. Establecer mecanismos de acción que permitan vincular la recaudación de impuestos en una sola misma, ya que el cobro de los impuestos federales, estatales y municipales se deben de englobar en uno mismo. De esta manera, forzar al contribuyente a inscribirse ante el SAT de manera obligatoria y el impuesto recaudado sea dividido y distribuido entre los tres poderes del gobierno de manera equitativa. Crear sistemas eficientes y confiables para poder auditar la contabilidad de las macro y microempresas, así como de los pequeños contribuyentes. Muchísimas gracias.